Buenas noches, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 20 de enero de 2017. Estamos al cierre de la semana y como siempre se nos plantea a nosotros la necesidad de poder hacer un análisis de cierre de los principales acontecimientos. Gracias a usted que nos acompaña a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro. Estamos transmitiendo también a través de fanpage TVO Canal 23 para que usted nos sintonice en el Facebook y estamos en esta transmisión en vivo, también en las páginas de Will Salgado en redes sociales, en Twitter. Tiene esas opciones para vernos desde cualquier país en el mundo. Desde luego, si usted desea vernos desde su smartphone, puede descargar la aplicación TVO Canal 23 y desde ahí entonces poder seguirnos en el análisis de esta noche. Son varios temas en agenda. Hablaremos evidentemente sobre el proceso de elección y ahora lo que es ya la toma de posesión justo este día del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un discurso interesante, bastante corto pero muy conciso sobre ideas buenas o malas de lo que puede ser su gestión para los próximos años. Nos interesa hacer una reflexión un poco hacia adentro, es un poco a cómo se plantea entonces la nueva presidencia de Estados Unidos en una relación bilateral con El Salvador, pero sobre todo en la visión de Triángulo Norte. También nos interesan los temas locales, desde luego la tensión legislativa que se deriva también de el tema de la aritmética legislativa que se ha impuesto alrededor de la aprobación del presupuesto general de la Nación, el retiro del Partido Arena de las mesas que se habían instalado en Casa Presidencial. Hablaremos de 2018-2019 y tiene que ver esto con encuestas. La última encuesta que conocemos de inmediato es la que dio a conocer el Instituto Universitario de la Opinión Pública UDOP de la UCA. Queremos agradecer que nos acompaña esta noche en nuestros estudios Oscar Godoy, politólogo que habitualmente está con nosotros en estos análisis. Oscar, bienvenido. Buenas noches. Gracias, William. Joaquín, un saludo. Gracias. Y bueno, también agradecemos que a partir de este día se incorpora, va a estar de alguna forma regular, no le hemos pedido permiso, pero bueno, esperamos tenerlo con más frecuencia por acá. Joaquín Aguilar, él es sociólogo, catedrático universitario, que nos va a acompañar, espero que sea de alguna forma regular. Gracias, Joaquín, bienvenido, buenas noches. Gracias, William. Gracias, Oscar, buenas noches. Bueno, vamos a tener habilitados como siempre los dos números de teléfonos en el segundo segmento de la entrevista, 2263-0023, 2264-9179. Antes de iniciar, recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador principal de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra esas sucursales en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de nuestro país. Bueno, para comenzar entonces, a ver, Oscar, Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, o el 45 presidente, como le quiera ver, toma posesión este día. Hay un discurso que se ha planteado ahí. Muchos en el análisis están diciendo de que fue un discurso que tiene un toque bastante fuerte de populismo también, pero bueno, en síntesis general, para que después quizás entremos un poco más en los detalles. ¿Cómo se ve ese discurso inicial? Bueno, evaluado así en el contexto del evento de celebración de la toma de posesión, a mí el discurso me parece en un lugar un discurso conciso, altamente pragmático y además de eso consecuente con el estilo que ya había venido proponiendo Donald Trump en toda su pre-campaña y campaña, que algunos creían que iba a haber una ruptura discursiva, ¿verdad?, de que se iba a alejar un poco de los conceptos y las ideas que planteaba en la campaña y que ahora iba a plantear un discurso más tradicional, ¿verdad? Más tradicional, invitando a la unión, invitando a trabajar, invitando a la esperanza y todo eso. Y él se fue con un discurso pragmático, cerrando, digamos, toda la comunicación electoral que tuvo durante el año, la resumió en un par de páginas, donde reitera de que el centro de toda su gestión va a ser Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos, tratando de plantear de que Estados Unidos había caído en una flexibilización extrema en las últimas generaciones de presidentes y que era necesario volver como al origen, ¿verdad? Cuando él plantea que hay que poner al centro a los Estados Unidos y después los Estados Unidos, y que toda la función económica y la función política de su gestión va a estar orientada en ese enfoque, veo a un Donald Trump consecuente con el discurso de campaña, consecuente con palabras que él ha dicho en sus discursos. Por ejemplo, él siempre decía que era el momento de romper, ¿verdad?, con la vieja tradición de hacer política y que era necesario romper, ¿verdad?, con
con los que mucho hablan, pero que hacen Sí. poco. Entonces, un discurso de 3, 4 páginas resume ese pensamiento, es una muestra concreta de ese pragmatismo. Yo hablaba con algunos colegas que me preguntaban ahora por la tarde mi opinión, y yo les decía de que para comprender este enfoque de Donald Trump, su propuesta y todo el planteamiento que tiene en el discurso, hay que leer a Richard Rorty, ¿verdad? Richard Rorty, el cínico liberal, ¿verdad?, que plantea un modelo de gestión autocentrada, ¿verdad?, donde el primer gesto de solidaridad es para sí mismo, ¿verdad?, y que después podrá haber una extensión de mano, obviamente, a aquellos que se parezcan a nosotros, aquellos que cumplan nuestras normas, nuestra ley, nuestras reglas. Sí. Ahora, podríamos decir que hubo, digamos, tratando de resumir, aunque no es fácil, pero en 2 palabras, populismo, patriotismo, el nacionalismo siempre exacerbado, que de alguna forma estuvo en el discurso durante Sí, yo campaña. no me voy mucho con las palabras populismo. No, yo no encontré populismo en el discurso. Tampoco encontré un nacionalismo exacerbado, como algunos lo han comprendido. Sí. Yo sí resumo de que es un discurso pragmático. Entonces, si se quiere encajar en una palabra, yo lo haría desde una concepción del pragmatismo. Ya. ¿Verdad? Rápidamente, el planteamiento que ha hecho inicial Donald Trump rompe con la forma, con la visión que tuvo Barack Obama en su administración. Obviamente hay que salvar las distancias, porque estamos hablando de demócratas y republicanos. Eso da, digamos, sin duda alguna, una distancia. Pero ¿ha sido radical ese corte? Sí, por lo menos discursivamente, ¿verdad? Vamos a ver si en el camino ese discurso adquiere sentido en la práctica, ¿verdad? Pero en el plano discursivo sí es un discurso de ruptura, ¿verdad? Es un discurso... Incluso él hace señalamientos fuertes a la administración Obama en el acto de despedida, cuando uno siempre está acostumbrado al gesto, ¿verdad?, de una salida decorosa para el perdedor, ¿verdad?, de una salida decorosa para el que se va, y que le dejo una puerta abierta, hasta lo invito a participar en mi gobierno. No, él hace una censura fuerte a la gestión, ¿verdad?, a último, en el último minuto lo hace, luego abraza y besa, ¿verdad?, y saluda, ¿verdad? Es un pragmático, ¿verdad? Hay un documento que sí se llama El cínico liberal, precisamente, de Richard Rorty, donde ahí se comprende esa concepción, ¿verdad?, donde todo debe estar al centro del interés particular y de ahí cualquier otra cosa, ¿verdad? Quiero leer 2 párrafos para pasar contigo, Joaquín. Entonces, dice Donald Trump en el discurso, esto es muy rápido, dice: el 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que la gente se convirtió en los gobernantes de este país de nuevo. Hay ahí los aplausos. Luego el siguiente párrafo: los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. Más aplausos. Todo el mundo, dice, os está escuchando ahora. Vinieron, dice, por decenas de millones a convertirnos en parte de un movimiento histórico como el mundo nunca ha visto antes. A ver, ¿cuál es tu análisis, Joaquín? Bueno, en primer lugar, buenas noches y desearle éxitos a nuestra selección, que en la Copa Centroamericana hoy se juega mucho de su pase a la siguiente fase, ¿verdad? Decisivo, ¿no? Decisivo. Y un saludo a todo el pueblo de la zona oriental. En primer lugar, yo creo que en Estados Unidos por años se habló de que habían 2 mandos de campaña de un mismo partido. Algunos llegaron a pensar que el bipartidismo en Estados Unidos era básicamente similar en esencia y diferente en apariencias. Muchos pensaban que, haciendo comparación con 2 bebidas gaseosas que no voy a mencionar aquí, ¿verdad?, que la diferencia que había entre una y otra era como la primera cola que surgió y la otra que le surgió para hacer competencia, diferencias muy imperceptibles. Eso no es problema cuando la institucionalidad del país resuelve la mayoría de problemas de sus ciudadanos. Pero cuando el mundo empieza a cambiar, cuando la globalización empieza a crecer y Estados Unidos se convierte en un polo principal de esa globalización, y ese bipartidismo llevado así de esa forma, sin mucha diferencia entre uno y otro, deja de resolver las necesidades de muchos estadounidenses, entonces es cuando la gente comienza a tener o a pedir algo realmente diferente. El abstencionismo en Estados Unidos históricamente ha sido alto, y parte del éxito que Donald Trump tuvo en la campaña se debe a que él hizo votar a gente que ya no votaba, hizo votar
a gente que ya no creía ni en demócratas ni en republicanos, fuera quien fuese el candidato. O sea, movilizó un segmento que estaba de alguna forma dormido. Movilizó un segmento de apáticos, vamos a decir así, Ujú. pero apáticos no porque están bien y no les interesa la política, sino que apáticos porque el sistema político no les estaba resolviendo sus necesidades. Entonces me parece que él viene como a generar una esperanza que los partidos como tales no generaban, y lo hace yendo a aquella población que no tenía respuestas del modelo establecido, que no tenía respuestas del sistema político ni del económico también, y que ninguno de los dos partidos estaba tomando en cuenta. De ahí viene parte del éxito de él. A veces se quiere ver como que el éxito de él se debe a que él es irreverente, a que es chistoso, pero no, ¿verdad? Ese es un estilo, en el fondo hay algo más que eso. A ver, vamos, si nos metemos un poco ya en cómo puede ser la visión que tenga Donald Trump sobre las relaciones bilaterales El Salvador, o tal vez no El Salvador, sino más bien como Centroamérica, Triángulo Norte. Me interesa una reflexión sobre esto para que después del otro segmento pasamos a los temas domésticos. Joaquín, ¿se podrá ver un cambio en la visión de esa relación bilateral, o puede ser Estados Unidos, Triángulo Norte, a partir de la llegada de Donald Trump? Mira, yo creo que visto desde El Salvador, a nosotros nos interesa ver la realidad de nuestros compatriotas en Estados Unidos, de los 3 millones o más que están en Estados Unidos, sobre todo de aquellos que todavía no tienen un estatus migratorio que les permita seguir en la nación del norte. En segundo lugar, también es importante destacar que si hay deportación masiva, según los datos, el presidente que más salvadoreños deportó es la administración Obama, ¿no? Y que en general deportó más inmigrantes en sus 8 años. Entonces, ahí yo pienso que la cuestión no sería tan diferente, pero donde sí veo yo diferencia es en el peso de la relación bilateral de gobierno a gobierno, porque ahora muchas de las ayudas que se puedan establecer con el gobierno o los gobiernos de Centroamérica van a tener como condición que se hagan a la par medidas que impidan la migración. Según datos, se están yendo, Oscar, no sé si tú tienes un dato más reciente, entre 400 y 500 salvadoreños por día. Esas son las cifras de migración. Imagínate tú, multiplica, dejémoslo que fueran 500, por 365 días que tiene el año. Es un país tremendamente con una migración fuerte, y eso solo se explica por la cuestión interna. Entonces, si Donald Trump va con la idea de frenar la inmigración, porque eso amenaza mano de obra en Estados Unidos, etcétera, entonces muchas de las cosas que puedan venir va a ser a cambio de que aquí se hagan medidas de fondo para controlar esa salida de salvadoreños tan fuerte. Oscar, ¿podría haber un cambio en esa relación, digamos, no sé si llamarlo cordial, pero que pudo haber sido más cordial entre demócratas y FMLN en este caso particular, o la izquierda en general en América Latina? ¿Cree que podría verse ese viraje? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, también el otro tema que me interesa que exploremos es si los dos temas presentes que pueden estar en Estados Unidos, Triángulo Norte, tienen que ver entonces con el tema narcotráfico, seguridad, y el otro tema de inmigración? Bueno, hay que hacer en primer lugar una comparación entre Obama y Donald Trump, ¿verdad? Obama y Clinton, ¿verdad?, eran políticos de carrera, claro, ¿verdad? Y eso hacía que su modo de relacionarse y su modo de entender la política externa de los Estados Unidos tenía cierta particularidad sustentada en la alta diplomacia, ¿verdad? Y en el sentido de la solidaridad con los pueblos, en este caso de América Latina, ¿verdad? Pero estamos ante un presidente nuevo que no pertenece al establishment político, por lo tanto no tiene el hábito, la costumbre de moverse en la alta diplomacia. En un sentido contrario, él es un negociador pragmático. Cuando yo digo un negociador pragmático, lo que estoy diciendo es que él nunca va a dar nada si no obtiene algo a cambio. Y eso cambia sustancialmente el modo de relacionarse, ¿verdad? Por ejemplo, con Centroamérica, donde él va a ser muy exigente en que, tal como lo decía Joaquín, que toda relación contractual en política con Estados Unidos va a ir a la par de dar algo a cambio. Ya no solo países como el nuestro van a ser receptores, ¿verdad?, de cooperación,
sino que esa cooperación va a venir signada por cláusulas específicas de lucha contra la corrupción, donde él se ha mostrado muy firme, ¿verdad? De lucha contra las asociaciones de la política con las mafias del crimen y el crimen organizado, contra los políticos ineficientes que tanto él ha señalado en América Latina. Entonces él va a asignar esos contratos, ¿verdad? Si ya lo habíamos visto en los últimos 2 años, eso va a venir con mucha más fuerza. Ha cambiado el interlocutor para negociar, por lo tanto, los referentes políticos nuestros tendrán que ser mucho más inteligentes para tener una carta también de cambio. Más astuto. ¿Verdad? Deme $100 millones y él le va a preguntar, ¿y tú qué me vas a dar? ¿A cambio de qué? Ah, no, mire, que la paz, no. Él no es un político que se va a concentrar en esencialidades y abstracciones, ¿verdad? Ha sido un empresario exitoso, Joaquín, Donald Trump, por lo tanto, claro, eso no se traslada automáticamente, o como políticos intentando gerenciar empresas, a veces no es tan exitoso, pues que los políticos los traslademos de repente a empresarios, no siempre son exitosos, o que los empresarios se conviertan en dirigentes políticos y en este caso un presidente. Como lo decía Oscar, no es el caso de Bill Clinton, por ejemplo, un hombre de tradición de carrera, ¿no? Político de carrera. Pero entonces, ¿será que puede comenzar a gerenciar entonces la primera potencia en el mundo, Donald Trump, bajo esos términos, más con una visión casi empresarial, una visión más privada, no sé? Mira, yo me resisto a pensar que la nación más poderosa del mundo dependa su futuro de una sola persona. De hecho, en la Constitución norteamericana y en la fundación de la nación norteamericana ya está contemplado que eso no deba pasar. Por la misma forma de representación política, el sistema bicameral, pesos y contrapesos, la misma cuestión de los colegios electorales tan criticada hoy en esta elección y el voto popular, o sea, está pensada desde una cuestión equilibrada. Entonces, Donald Trump podrá tener un estilo y una visión empresarial de gerenciar la política, de gerenciar el Estado, pero hay toda una institucionalidad que sirve de balance a cualquier intento que vaya, como decimos en buen salvadoreño, a querer salirse del huacal. Eso por un lado. Por otro lado, las aplicaciones mecánicas del mundo empresarial al mundo de la política no siempre son exitosas, como tampoco demostraron en América Latina que fueron exitosas las aplicaciones mecánicas de la formación militar para la conducción del Estado. Algunos militares en la década de los 60, 70 o antes en los 50 creyeron que aplicar la formación militar al manejo del Estado les iba a dar el mismo éxito en la política que el que tenían en los cuarteles, y no fue así, ¿verdad? Entonces, la aplicación mecánica de por sí no te garantiza eso, y si tenés la institucionalidad alrededor, con eso menos. Entonces, esto es importante también mencionarlo de cara a otros elementos, es decir, no depende de una persona, hay que ver cuál es el entramado institucional que está detrás, no depende de una habilidad profesional o empresarial que tengas, porque hay otras cosas que no se pueden aplicar mecánicamente. A ver, pero entonces, en la relación que puede existir republicanos, Donald Trump, con la administración Sánchez Serén, FMLN en El Salvador. Mira, yo creo que los Estados Unidos no ven a El Salvador como El Salvador, sino que lo ven parte, ni siquiera como parte de Centroamérica, sino que como parte del llamado Triángulo Norte, que es la unión de los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, que se estableció hace unos años, y han dividido Centroamérica en dos pedazos, ¿verdad? En lo que es el Triángulo Norte y en lo que es Nicaragua, Costa Rica y Panamá, si lo consideras Centroamérica. Entonces, los países con más migración, con más delincuencia, con más problemas de narcotráfico son estos tres, y los otros tres son los países con menos de todo eso. Entonces yo creo que la relación que van a tener con el país como parte del Triángulo Norte va a estar cifrada en eso, es decir, en ver cómo reducís tú el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción y el tema de la migración. Por ahí va a andar la cuestión, entonces no veo que sea tanto pues de un partido o de otro, no es más una cuestión de cómo Estados Unidos nos está viendo. Perfecto, no sé si había que agregar algo más porque cerramos con el tema y volvemos después con la habilitación de teléfono. Aclarar unas cuestiones conceptuales, ¿verdad? Que hay que diferenciar entre lo que es un estilo empresarial, que obviamente no puede darse esa mecanicidad, ¿verdad? De estar un Estado,
con la misma mecánica y con los mismos procedimientos de la administración privada, ¿verdad? Aunque la gestión pública implica administración de empresa pública, ¿verdad? Donde el fundamento no es la mercancía, el capital, la renta, sino que es el poder, esencialmente, ¿verdad? No son factores de poder. Entonces, yo más usaba el concepto de un Trump negociador. El negociador negocia en todos lados, negocia en la cama, negocia en la cena, negocia en misa. Todo es negociable. Todo tiene que ir aparejado a una retribución inmediata, ¿verdad? Obviamente aquí la negociación va a estar centrada en el campo de lo político, ¿verdad? Si Trump como presidente está negociando una cooperación, digamos, con el Triángulo del Norte, él va a pedir, ¿y ustedes qué me van a dar a cambio? Ah, mire, le vamos a reducir la migración. Ah, excelente, ¿verdad? Tenemos trato, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? Y lo otro es que, obviamente, Estados Unidos es un país de una tradición fuerte en cuanto a instituciones. En Estados Unidos las instituciones son las que hacen el gobierno, pero las grandes líneas de política, que en teoría política se llaman directrices de política, salen del discurso, ¿verdad? En teoría se estudia qué es el discurso, donde el presidente está hablando y los ministros están tomando nota. Ah, eso me toca a mí, eso me toca a mí. Cada quien construye su agenda, ¿verdad? Que es la que después pasa a los despachos particulares de los ministerios y de las agencias que se hacen cargo, ¿verdad?, de la gran dirección. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a hacer una pausa comercial. Tendremos habilitados al regreso los dos números de teléfono que estarán apareciendo en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bumba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
amigos, a esta hora de la noche transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Tenemos habilitados dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179, para que ustedes participen con el comentario de la pregunta a nuestros invitados. Hemos iniciado con el tema de toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos como presidente de ese país. Y ahora entramos a los temas domésticos. A ver, lo que tenemos proyectado acá, Oscar, tiene que ver con la publicación de este día de Diario El Mundo. Dice: el Partido Arena rompe las mesas de diálogo con el gobierno, y está esto obviamente vinculado al tensionamiento que de alguna forma ha habido en la Asamblea Legislativa tras la aprobación del presupuesto, donde el FMLN consiguió lo que, bueno, de alguna forma ha sido tradicional en el pasado, las aritméticas, sí, números, PCN, PDC, sí, y entonces construyó la cantidad precisa para que se aprobara el presupuesto, y eso ha ocurrido. Pero ha implicado también entonces, tal parece, esa ruptura en la relación que de alguna forma iniciaron el año pasado el Partido Arena con el Ejecutivo en esas mesas instaladas en Casa Presidencial. Pero bueno, sí, un poco el análisis inicial. Bueno, yo lo he dicho en otros círculos de que Arena debe salirse ya del tema de presupuesto, ¿verdad? Es un tema que ya el FMLN lo superó por un medio diferente, ¿verdad? Porque era una relación que, por un lado, no le convenía al FMLN pasar más tiempo en esa discusión, en la que Arena se mostraba fuerte, arrinconando al gobierno, el gobierno débil, luchando por ver cómo hacía para lograr los votos de Arena. Entonces, al final, el FMLN se decide por la fórmula tradicional, ¿verdad?, de irse con los partidos pequeños, y es la pragmática de ese juego, ¿verdad?, en parlamentario. Y Arena tiene que pasar la página y buscar otro punto de agenda. ¿Por qué? O sea, más allá, perdón, Oscar, más allá de si el presupuesto está desfinanciado, si es constitucional o no es constitucional. Más allá de que encargue a alguien a su despacho de abogados que vayan a hacer la pelea legal si quieren, ¿verdad? Presentar un recurso, pero no dejarlo en la mesa política, porque el FMLN ya dio el paso. Y no hay que olvidar que esta discusión del presupuesto está en un contexto preelectoral. La urgencia del FMLN por aprobar un presupuesto es porque debía mostrar poder y control, ¿verdad?, en ese tema, además de que necesita la liberación de recursos para trabajar, pues. Recordemos que de eso depende que el gobierno aplique dinero en las comunidades, en los municipios, que es donde está su clientela electoral. Tiene que hacerla de aquí a octubre, después ya no va a poder hacerlo. Y Arena pues no tiene esa posibilidad de tener recursos accesibles para hacer eso mismo, porque Arena tiene que buscar otro punto de lucha, dejar que el presupuesto pase, tal como lo decía Norma Guevara, ¿verdad?, en una entrevista, ¿verdad? Es un hecho que hay presupuesto, sí, ¿verdad? Y de aquí a que se presente un recurso y que la sala resuelva, el presupuesto se consuma como tal, ¿verdad? Más adelante habrá necesidad de abrir otro frente de negociación cuando el FMLN necesite que se le aprueben préstamos. Claro, y ayer estuvo con nosotros Donato Baquerano, ¿no? Él es diputado de Arena y también integrante de la Comisión de Hacienda, y decía: bueno, ya aprobaron el presupuesto, les vamos a acompañar en el seguimiento, en observar, pero como se supone que está equilibrado, decía, entonces que no nos vengan a pedir el día de mañana aprobación de presupuesto, donde requieren 56 votos, mayoría calificada. Ahí van a tener otra posibilidad. Pero sí, el escenario está planteado de más tensionamiento en adelante, poniendo en perspectiva que vamos a elecciones, Oscar, ¿o cuál es el análisis? Sí, la verdad es que es tensión, ¿verdad? Y es el contexto electoral el que va a ir marcando. Yo lo he dicho en varias ocasiones, no es la razón política lo que está mediando estas discusiones, es la razón electoral, el pragmatismo electoral. ¿Quién acumula fuerza para poder derrotar al otro más adelante? Y la gestión de gobierno es una herramienta, en este caso para el partido FMLN, que puede decir, ¿verdad?, si ha hecho o no programas o beneficio a la gente, y por eso es que le urgía, ¿verdad?, desentrampar eso y darle una demostración a Arena que no la necesitaba. En ese momento y en ese hecho fáctico de aprobar un presupuesto, no la necesitaba. Ah, pero nos van a necesitar para los préstamos. Ok, hablemos entonces, negociemos entonces. Este es el juego de la negociación parlamentaria. No hay nada nuevo ni raro. De acuerdo. Joaquín, ¿en qué fase estamos entrando entonces? Tomando como background o antecedente este hecho de la instalación de mesas, la suspensión de participación del Partido Arena, aprobación de presupuesto, ¿qué es lo que se está proyectando entonces en adelante? Bueno, mira, los dos partidos
están apostando uno al desgaste del otro. La apuesta principal del partido Arena es lograr que el FMLN fracase en su programa de gobierno. Y parte de un fracaso del FMLN como gobierno sería, por ejemplo, haber retrasado el presupuesto mucho tiempo más allá. Entonces no tienes con qué pagar, no tienes con qué operar, comienzas a dejar un montón de cosas sueltas y se te viene el descontento. Además, en el presupuesto está algo que la diputada Cristina Cornejo de La Libertad tuiteaba antenoche, un saludo para ella, por cierto, en el cual ella decía que son 28 millones de dólares que van en el presupuesto para política social. Entonces, el FMLN le interesa eso. Entonces, la lógica de Arena es lograr que el presupuesto no se diera para hacer fracasar al FMLN como plan de gobierno. O sea, la pelota puesta en una cancha ya estrictamente con proyección electoral. Electoral. Y la apuesta del FMLN, ¿verdad?, es hacer ver a Arena como una mala oposición, como una oposición que no logra concertar y que se opone a las cosas que son básicas en el país, al pago de salarios, que se opone a la política social, etcétera. Entonces, por ahora, yo pienso que el FMLN hasta hoy, como dice Óscar, ha salido bien librado, pero falta el segundo tiempo del juego, ¿verdad? En el segundo tiempo vendrá el tema de los préstamos. Y ahí ya no entran los otros partidos que fueron claves para aprobar con mayoría simple el presupuesto, ¿no? Porque son 56 votos, entre ellos dos se pueden entender, pero el asunto es que hasta ahora, y mientras eso no llegue, ¿verdad?, están saliendo bien librados. Yo lo que sí quisiera destacar es que Arena debe de afinar su forma de hacer oposición, porque la forma de hacer oposición no es simplemente decir que no a todo. Eso solo lo puedes hacer cuando tienes unas condiciones favorables para ello. Si Arena tuviera la aritmética legislativa que tuvo cuando el presidente Duarte gobernaba el país, ¿verdad?, y aún así, fíjate que en la Asamblea tenía la famosa planadora verde, ¿verdad?, correcto, y se oponían a todo. Pero no solamente oponerse, sino que además tenés un discurso que esperanza, un gobierno que se desgasta y que demostrás que no puede salir adelante, otras condiciones. Entonces tú podés lograr eso, pero si no, solo decir que no a todo, no creo que electoralmente le sume el partido Arena. Y de hecho las encuestas lo están diciendo así. Veremos encuesta un poquito más adelante, correcto. Pero vamos más adelante. Sí. Ahora bien, pero entonces, digamos, lo que ha operado hasta este momento es cuestión en la Asamblea Legislativa la aritmética. ¿Qué es lo que pasa, que ocurría en el pasado, ¿no? O sea, se tienen los números y lo demás, pues a veces no importa, sino es tener el número para aprobar algo. Sí. Y eso lo logró el FMLN en este momento, o sea, circunstancialmente lo tiene. Sí. O sea, lo resolvió. Sí, sí. Digamos, temporalmente ha logrado, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que la Asamblea Legislativa es el foro político y como aquí vivimos en elecciones, cada 3 o cada 2 años y medio o cada X meses hay elecciones, entonces se convierte en el foro electoral. Sí. Y el retiro del Partido Arena de las mesas instaladas en Casa Presidencial puede ser una jugada oportuna, políticamente correcta, no sé. Para mí es un error el retiro de las mesas, porque hace parecer al Partido Arena como que ellos no quieren dialogar, como que si no se hace lo que ellos dicen, entonces ellos se retiran. Yo sí comparto con Óscar que ellos deberían decir, ok, este tema lo dejamos, pero vamos a seguir en las mesas porque vienen los préstamos y vamos entonces a establecer las condiciones desde ya. Pero retirarse puede dejar un sinsabor al electorado de que ellos están esperando el momento de los préstamos para decir que no otra vez. Entonces, eso creo que es un manejo que el ingeniero Manuel Enrique Heinz, en un artículo en el diario de hoy, hace más o menos a principios de este año, le hacía ver al Partido Arena, decir, tengan cuidado, ustedes están cayendo en la trampa electoral del FMLN porque aparecen ante la población como los que se oponen a todo y no proponen nada. Es decir, una posición reactiva. Una posición reactiva, no pero mala reacción, porque hay de reacciones a reacciones. Sí, claro. Óscar, sí puede entrar entonces en una condición complicada el Partido Arena en función de que las mesas instaladas además no tiene que ver exclusivamente con el tema presupuestario, está lo que tiene que ver pensiones, debo entender que también la parte agrícola, o sea que hay otros temas que están de discusión. Sí, es que yo pienso que el error de Arena no es haberse salido de las mesas, no es abandonar las mesas. El error de Arena fue haber entrado a esas mesas,
porque esa fue la estratagema que utilizó el Frente para meterlos, envolverlos y sacarles el dinero. A ver, entonces pudieron haber tenido razón cuando hubo una discusión el año pasado, que hubo cerca de 4, por cierto, casi todas mujeres en el Partido Arena que se opusieron a algunas votaciones e incluso estaban en desacuerdo con la instalación de estas mesas. Sí. Eso parece que entonces reconfirmaría. Sí, se reconfirmaría, porque era un sinsentido entrar a ese escenario, porque no era un escenario de negociación. En primer lugar, no hay un contexto para negociar eso. No hay una oportunidad para Arena para negociar sobre esos temas. Tampoco hay una disposición del gobierno a abrirse y hacer concesiones en esos temas. Mucho menos la hay en el partido, en el FMLN. El FMLN y el gobierno fueron muy hábiles de tirar las mesas como anzuelo, hacerle creer a Arena que en serio iban a tratar los grandes temas de Estado. La ingenuidad de Arena la llevó a las mesas. Y ahí el Frente los exhibe. Y después dice, se alejan de la mesa. Entonces, hizo bien al final Arena en retirarse, por lo menos, ya que no pudo entender en su momento que no debía entrar, está bien que se haya retirado. Es que el escenario pero para tendrá negociar... que pagar un costo por eso. Sí, pero así como el Frente acaba de pagar un costo por haber aprobado un presupuesto sin Arena, pero es un costo relativo, es un costo que se diluye en meses. De aquí a un mes ya no vamos a estar hablando de eso, la coyuntura va a ser otra, ¿verdad? Entonces, Arena cayó en una trampa, yo lo decía en otro medio, en una trampa cazabobo, ¿verdad? Sí. A esas mesas no se entra, aunque me inviten y uno pueda creer que es cierto. No es cierto, porque no es la coyuntura. Pero eso fue ingenuidad del Partido Arena. Es ingenuidad, es ingenuidad. Y astucia del FMLN. Y astucia del FMLN. La nueva presidencia del Partido Arena tendrá que pagar algún costo con esto. Por eso es que Arena está... El estreno en política siempre es... Sí, Arena tiene un debate interno entre los juniors y los seniors, ¿verdad? De que unos querían y otros no, que es una posición dividida, que refleja también la posición dividida de los liderazgos de capital de este país que determinan a Arena, ¿no? Donde unos dueños de capital decían que Arena debería entrar a eso, pero otros decían no. Entonces Interiano asume esa bandera y entra. Y entra. Error, ¿verdad? Es un error de novatos, ¿verdad? Yo no hubiera entrado a una negociación, ¿verdad? Aunque medio mundo me lo hubiera dicho, porque basta con leer el contexto. Este es el peor contexto para pretender buscar acuerdos de Estado, acuerdos de negociación. Si no se ha hecho en 7 años, ¿qué me garantiza que en estos 2, 3 semanas se va a hacer, ¿verdad? Hay una ruptura de lógica ahí, ¿verdad? Entonces yo no hubiera entrado a eso. Ahora, a partir de la toma de posesión de la próxima Asamblea Legislativa, sí se abre un tiempo, un espacio y una condición económica para meter estos temas, porque ya no va a estar contaminado por la presión electoral. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos abordemos los otros temas. Me interesa que hablemos un poco ya en proyección estrictamente 2018 a partir de la encuesta, que es por cierto la única de este año que ha salido, del Instituto Universitario de Opinión Pública, donde da prácticamente en parte virtual, digamos, unas preferencias electorales entre Arena y FMLN, y casi un 60% de población que uno se asume que están prácticamente en contra de Arena y FMLN. No sé si hay que ubicarlo en ese contexto, pero evidentemente no están en el juego de Arena y el FMLN. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más.
Bien, estamos al cierre de conexiones. Está con nosotros en nuestros estudios Oscar Godoy, politólogo, catedrático universitario, también Joaquín Aguilar, sociólogo. Y bueno, catedrático universitario, desde luego. A ver, entremos entonces en la parte, Joaquín, que tiene que ver con las proyecciones electorales. Un poco de todo lo que estamos hablando finalmente va sobre esto, ¿no? Y si nos basamos en la más reciente encuesta, que es el caso del que ha emitido la UCA, en la intención de voto, o hasta ese momento que se hizo la encuesta, que fue será unas 2 o 3 semanas atrás. Ninguno, 43.9%, el FMLN 18.7%, Arena 18.12%, y no responde el 14.8%. En la lectura un poco, ¿qué nos está diciendo esta foto? Que es una foto de momento, sin duda alguna, ¿no? Esto va cambiando, me imagino, permanentemente, y siempre es así. Pero el retrato de ese momento, ¿qué nos dice? ¿Cómo se lee? Yo de esos números tengo 3 lecturas. La primera, ese es el escenario muy similar al de la segunda vuelta. Un 0.5% con el margen de errores el escenario de la segunda vuelta. Quiere decir... Para una elección presidencial. Para una elección presidencial, que a 3 años de la elección presidencial, ese escenario de la segunda vuelta no se ha roto, sigue vigente. Y eso no solamente es los números que sigue el empate, ¿no? Sino que, y yo lo he dicho, es decir, imagínate tú cómo estaba el gobierno del presidente Duarte a 2 años y medio de que ganó. O sea, el 1 de junio del 84, cómo estaba a los primeros días del 87. No tenía esos números. Y cómo estaba la oposición en el 87, que en ese caso era Arena, tampoco tenía esos números. Quiere decir que el FMLN está en esos números, es un éxito para el FMLN, y que Arena, con todo el desgaste que el gobierno pueda tener, más toda la oposición que se ejerce, no logre pasar de ahí y siga el escenario de hace 3 años en la segunda vuelta, para Arena como oposición, eso es un fracaso. Eso iba a preguntar porque tenía una curiosidad, y es que si desde la perspectiva de Arena, por ejemplo, el FMLN es un fracaso en la gestión de la administración pública, del gobierno, y que Arena esté todavía unas décimas abajo, o digamos que el empate virtual, se puede traducir entonces con el hecho de que entonces, ¿dónde está el fracaso? ¿En la gestión pública de un FMLN que puede ser desastrosa, o es una oposición que puede ser también desastrosa? No, el fracaso es electoral, es decir, que tú como oposición a un gobierno que si ya sumas 2 administraciones lleva más de 7 años, que está por una crisis dura, por una situación de impago, que tiene desgastes de otro tipo, como todo gobierno, y más todavía, que ha tenido condiciones desfavorables en la Asamblea, que ahora el Fondo Monetario presiona porque suban el IVA, que no han dado el escalafón de salud, que tienen problemas con la cuestión de la policía, con el escalafón de los maestros. O sea, todos esos problemas, más toda la campaña en contra que tienen, y aún así mantenerse empatado, eso es un éxito para el gobierno. Es un éxito para el FMLN. Y que Arena no logre cambiar esos números de hace 3 años, con todos esos desgastes que el gobierno pueda tener, es un fracaso para Arena. Yo creo que esa es una lectura básica de estos números. La otra lectura que es importante destacar de ahí es que si bien es cierto el empate se mantiene y es éxito y fracaso dependiendo cómo lo veas, también te denota que la población, el 60 y pico % de la población, más de 8 en 36, el 64% de la población no cree en ninguno de los 2 partidos. O sea, están fuera del bipartidismo. Claro, si eso ya lo medís tú con el porcentaje real de gente que vota, que es un 50 para las legislativas, sí, y anda entre un 55 y 60 para las presidenciales, eso sube y baja el abstencionismo, pero aún así te dice que mucha gente no cree en el sistema. Y eso, fíjate bien, es un éxito también para los 2 partidos, porque en la medida en que ellos se mantengan así, y el FMLN, su apatía, la apatía de la gente hacia el FMLN, se vaya al abstencionismo, y la gente que rechaza Arena se vaya al abstencionismo, esa es una ventaja, mientras no surja una nueva opción. Bien. Ese es el punto. Al haber una nueva opción competitiva, te irrumpe todo eso.
Pero Oscar, una nueva opción podría haberla de aquí a 2018, siendo que estamos a casi 12, ¿qué sería? Casi 14 meses para la elección de diputados y alcaldes, y para la presidencial estamos hablando de 24 meses en promedio, y siendo que en esta encuesta, si nos remitimos siempre a este mismo número, no vemos a ningún otro partido político que figure por ahí. Es decir, no estamos hablando en el caso de PDC, PCN gana esto. Bueno, yo voy a hacer una lectura diferente a la de Joaquín, ¿verdad? Adelante. Que yo no veo una relación de éxito y fracaso en esa lectura, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? En la condición en que se encuentra Arena, desarticulada internamente, sin una estrategia clara de oposición y de propuesta, una Arena que no ha sabido cumplir el mandato de oponerse con el sentido estricto de lo que la política define como oposición, el FMLN, teniendo todo el aparataje de Estado, teniendo todos los recursos que ha tenido, porque han sido los gobiernos que más dinero han tenido, ¿verdad? Y aparte de no tener oposición, es un fracaso de Arena, del FMLN. En esta condición, el FMLN tendría que estar arriba, ¿verdad? Pero, ceteris paribus, suponiendo que hay un empate técnico, tal como lo dibuja la encuesta, también ahí es bien relativa la lectura que hay que hacer, ¿verdad? Porque un empate con cifras tan bajas no es éxito para ninguno de los dos partidos, ¿verdad? Ahí el dato novedoso es ese 40 y algo de escépticos que están molestos, que están enojados, y los que no saben y no responden, que es una cifra significativa, ¿verdad? Pero que tampoco es reflejo de que la gente esté comprendiendo el fenómeno de lo político en el país, sino que es gente que está impactada por todos los destapes de la corrupción, ¿verdad? Que ha impactado también a los dos partidos, ¿verdad? Porque tantos procesados tiene uno como el otro, ¿verdad? Sí. Presidente de un lado por el otro, presidente huyendo por el otro. Entonces la gente está desencantada en este momento, ¿verdad?, por ese tipo de políticos, y aparte de que los problemas fundamentales de la gente no se resuelven, que es el tema de la seguridad, la economía familiar, la falta de oportunidades, los problemas de atención en salud, la mala calidad de la educación. Entonces el gobierno tampoco ha podido aprovechar esa oportunidad que tiene, y eso también es fracaso. Ahora, pero aquí hay que tener una lectura bien clara, de que haya un 40 y más de gente que no está contenta, no quiere decir que ya en las elecciones esos indicadores se mantienen. ¿Por qué? Porque ya en el juego de estrategias y de comunicaciones electorales se separan. Sí, por eso decíamos, es una foto instantánea, ¿no? Dibuja el momento. Correcto. Y eso hay que reiterarlo para que... Y eso yo lo he dicho con quienes pretenden crear movimientos nuevos, ¿verdad? Que creen que esto es mecánico, que, bueno, como hay un 40% que no lo quiere los políticos, yo quepo ahí, yo voy a ganar. Tampoco. Porque, en primer lugar, si apareciera una fuerza nueva que pudiera irrumpir este escenario y meterse en el espectro, tal como lo dijo bien Joaquín, una fuerza competitiva, dijo él, un partido competitivo. Entonces ahí hay tres categorías que deberían cumplirse. Primero, que sea una fuerza. Segundo, que sea competitiva. Que sea nueva. Y que sea nueva. ¿Qué implica ser nuevo en política? Distinto a lo que han hecho los partidos tradicionales. Totalmente, pero hay varios esfuerzos y varios movimientos de gente haciendo partidos nuevos, aparentemente, pero en esencia están haciendo lo mismo. Claro. ¿Verdad? Entonces no se convierten en alternativas. No se convierten en alternativas. Pueden ser cadáveres anunciados. Sí. Cadáveres electorales. Ahora bien, si extrapolamos todo esto, lo que estamos conversando sobre el tema de cómo, porque la encuesta también evaluó el estado de la democracia, ¿no? Y el gráfico que tenemos acá, vamos a ver si lo muestra el compañero camarógrafo, dice qué tan satisfecho está con la forma en que ha funcionado la democracia. Poco el 50%, porque es 49.9%, 50%, mucho el 10%, nada el 17%, es decir, bastante alto, ¿no? Esto tiene un costo para la democracia como sistema. Sí, pero también hay que pensar si en efecto la gente comprende en esencia qué es la democracia, porque casi siempre lo que la gente evalúa es la democracia formal, ¿verdad?
la democracia propiamente electoral, ¿verdad? Electoral. Y no hay como condiciones objetivas para medir el estado de la democracia en ese sentido, ¿verdad? Porque la gente no la comprende como lo comprendemos nosotros, los académicos. Para la gente, la democracia está ligada a la posibilidad o no de que le resuelvan sus problemas, ¿verdad? Entonces la pregunta es demasiado abstracta para la gente. Aunque hay una segunda pregunta, Oscar, Ajá. que por ejemplo es con una afirmación, es una pregunta con afirmación. Dice, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Preguntaron, ¿va? Pero ya lleva un planteamiento, una hipótesis. Entonces dice él, de acuerdo el 76.4%, en desacuerdo el 20.4%. Sí, pero también ahí hay sesgo, ¿verdad? Porque es que aquí ha habido un mito, y eso también lo estudiamos los académicos, el mito de la democracia. No es la democracia la que ayuda a resolver problemas o la que facilita la resolución de problemas. ¿Por qué? Nosotros hemos estado en el juego de la democracia ya 25 años. Guatemala. Entonces la democracia electoral, la democracia de las instituciones, pero la democracia social está negada, la democracia económica está negada. Entonces, lo que realmente permite tener incidencia política no es la democracia, es la estabilidad. Así es. Entonces, la estabilidad como una coyuntura de tiempo y de contexto histórico determinado, en el que no hay fuerzas que antagonizan y que hay una fuerza que resuelve, es la que produce más resultados. Sistemas como los de Chile con Pinochet, por ejemplo, la acumulación histórica de resolución de problemas de la gente en Chile es superior a los otros modelos, Sí, pero era un autoritarismo, ¿verdad? Países como los llamados los tigres asiáticos tienen características autoritarias, no son democráticos esencialmente, pero son prósperos económicamente, son altamente beneficiosos para la gente. Entonces no es la democracia, es la estabilidad y la falta de conflicto, ¿verdad? Ese es el mito de la democracia. Y también cuando aquí no conocemos la democracia, por ejemplo, muchos cuando hablan de democracia, digo, sí, la democracia salvadoreña ya se probó, dice, porque ya hubo alternancia en el poder. Pero tampoco es cierto, ¿verdad? Que el FMLN llegara al poder no quiere decir que hubo alternancia, porque el FMLN llegó al gobierno a hacer lo que la derecha hacía y hacerlo peor. Entonces quiere decir que el FMLN entra como izquierda, pero se instala como una derecha. No hay alternancia. Una mala derecha. Nosotros no sabemos qué es un gobierno de izquierda. No podemos medir eso todavía. Ahora bien, Joaquín, porque con el tema de democracia siempre puede haber, digamos, de alguna forma puede ser un poco simple, quizás un poco básica, pero efectivamente la gente finalmente lo traduce en términos de qué tan resueltas están sus necesidades esenciales. Me refiero a educación, salud, vivienda y todo ese tipo de cosas. Y entonces cuando la gente comienza a medir a partir de esos parámetros, de esos tres parámetros, dice, bueno, entonces la democracia no está funcionando. Y no necesariamente tiene que ver democracia en este caso sobre la parte de democracia estrictamente electoral. O sea, ocurre ese hecho. Yo lo que pienso es que en el país el electorado está permeado, está mediatizado por la ruptura social que se dio con el inicio de la guerra, ligeramente modificada con los acuerdos de paz que se acaban de conmemorar hace poco y que siguen vigentes. Entonces esto es un país polarizado, o sea, aquí la gente está o con uno o con otro, y la polarización política se convierte en polarización electoral. Por eso lo que decía Oscar, de que ese porcentaje del 60 y pico % de apáticos a la hora de las elecciones, los que votan terminan alineándose a uno de los dos. Eso no, tampoco es palabra de Dios, y no quiere decir que no vaya a cambiarse en algún momento, pero hasta ahora así ha sido. Entonces tendría que haber otra ruptura para que la gente diga, vamos a cambiar ese comportamiento electoral. Y en el tema de la democracia está mediatizado por lo mismo, es decir, la gente puede sentir más o menos democracia, no es el punto. Pongámonos en el tema de seguridad. Oscar ha sido un ejemplo para el tema de desarrollo, en el caso de los tigres asiáticos, o seguridad. Aquí la gente, ¿cómo se siente más segura? ¿Hoy o antes? Y tú escuchas a mucha gente decir, no te hablaba antes de hace 50 años, no te hablo antes de los acuerdos. Entonces la gente dice, mira, en la guerra, ¿tú sabías en qué zonas
era peligroso. Y en otras zonas no pasaba nada. Y ahora, después de los acuerdos, ya donde está un sistema establecido, donde hay libertades políticas, etcétera, resulta que ahora la gente se siente más insegura. Tiene problemas en sus comunidades, tiene problemas en sus colonias. Entonces, ahora que ya no hay guerra, ahora que hay un acuerdo de paz, ahora que se integraron los dos partidos, ahora que no te matan por pensar diferente y que no tenés que armarte con otros para que te dejen pensar diferente, tenés más inseguridad o tenés más seguridad. Entonces la gente eso es lo que mide en definitiva. Pero a la larga, mientras no aparezca otra opción y una ruptura social que le dé fuerza a esa nueva opción, va a ser difícil, aunque la gente no sienta que la democracia le resuelve, que la gente opte por otra de las fuerzas que están. Salvo una nueva fuerza, repito, que nazca con la base de una ruptura social y que haga las cosas diferentes. Pero hoy por hoy lo que tenemos es bipartidismo. Hoy por hoy. A hoy, 20 de enero, eso tenemos. Oscar, cerramos con usted entonces. Sí, en efecto, ¿verdad? ¿No hay opción sí para otras fuerzas? Digo, posibilidades, sí, más bien, para ser está presidente. el espacio, está la posibilidad, está la oportunidad. Pero uno no ve de que haya liderazgos que comprendan a plenitud lo que es ser fuerza política y lo que es ser fuerza política nueva, ¿verdad? Entonces, quienes andan queriendo crear movimientos nuevos casi siempre lo hacen desde una perspectiva electoral, desde una perspectiva inmediatista, de querer meterse ya y ser diputados ya y alcaldes ya, pero no están pensando en país, no están pensando en construir nación, no están pensando en desarrollo, están pensando en lo mismo que piensan todos, ¿verdad? Claro. No pasa nada y no hay nuevo, no hay nada nuevo. Ahora, ¿la sociedad cuánto puede resistir todo esto, este juego? O sea, lo que pasa es que el sistema de partidos nuestro todavía tiene una gran capacidad de autoprotegerse y de mantenerse. Tienen la capacidad de control, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos partidos que uno cree que ya son cadáveres, como el PCN, de repente salen con 7 o 8 diputados y tantas alcaldías, ¿verdad? Y uno cree que nadie les va a dar el voto, pero sí se los dan. ¿Por qué? Porque conocen la idiosincrasia de la gente, la sencillez de la gente y lo fácil que es manejar electoralmente y comunicacionalmente a los electores. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, no nos alcanza la hora. Gracias, Oscar, muy gentil. Gracias, William. Un saludo, Joaquín. Un gusto. Gracias. Bueno, gracias, Joaquín. Que gracias, William. Gracias, Oscar. Un saludo. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche en punto. Buenas noches.